vamos a pasar a la fase 2, analizar las características de los personajes. Todos los personajes tienen características que los distinguen, poseen una personalidad, se comportan según sus intenciones o motivaciones y se relacionan en forma especial con otros personajes. Si tomamos en cuenta esto, podremos analizar su forma de actuar a lo largo de una obra. Los invito a leer el siguiente cuento e identifica los personajes. Vamos a hacer una actividad en la cual tenemos que analizar qué personajes tenemos principales y cómo es que se comportan dentro de la obra. Vamos a ver esta parte que dice glosario, que dice la palabra bastión. Es una fortificación militar. Esta palabra se utiliza aquí en bastiones. Voy a comenzar a leer. Si ustedes ya quieren por su cuenta, ya se pasan a la actividad posteriormente en este video. Tarde de agosto. Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tenías 14 años. Ibas a terminar la secundaria. No recordabas a tu padre, muerto al poco tiempo de que nacieras. Tu madre trabajaba en una agencia de viajes, todos los días de lunes a viernes. Te despertaba a las 6:30. Quedaba atrás un sueño de combates a la orilla del mar, ataques a los bastiones de la selva, desembarcos en tierras enemigas, y entrabas en el día en que era necesario vivir, crecer, abandonar la infancia. Por la noche miraban la televisión sin hablarse. Luego te encerrabas a leer las novelas de tu serie española, la colección Bazooka, relatos de la Segunda Guerra Mundial que idealizaban las batallas y te permitían entrar en un mundo heroico que te gustaría haber vivido. El trabajo de tu madre te obligaba a comer en casa de su hermano. Era hosco, no te manifestaba ningún afecto y cada mes exigía el pago puntual de tus alimentos. Pero todo lo compensaba la presencia de Julia, tu inalcanzable prima hermana. Julia estudiaba ciencias químicas, era la única que te daba un lugar en el mundo, no por amor, como creíste entonces, sino por la compasión que despertaba el intruso, el huérfano, el sin derecho a nada. Julia te ayudaba en las tareas, te dejaba escuchar sus discos, esa música que hoy no puedes oír sin recordarla. Una noche te llevó al cine, después te presentó a su novio. Desde entonces odiaste a Pedro, compañero de Julia en la universidad. Se vestía bien, hablaba de igual a igual con tu familia, le tenías miedo. Estabas seguro de que a solas con Julia se burlaba de ti y de tus novelitas de guerra que llevabas a todas partes. Le molestaba que le dieras a Julia lástima a tu prima. Te consideraba un testigo, un estorbo, desde luego nunca un rival. Julia cumplió 20 años esa tarde de agosto. Al terminar el almuerzo, Pedro le preguntó si quería pasear en su coche por los alrededores de la ciudad. Ve con ellos, ordenó tu tío. Sumido en el asiento posterior te deslumbró la luz del sol y te calcinaron los celos. Julia reclinaba la cabeza en el hombro de Pedro. Pedro conducía con una mano para abrazar a Julia. Una canción de entonces trepidaba en la radio. Caía la tarde en la ciudad de piedra y polvo. Viste perderse en la ventanilla de las últimas casas y los cuarteles y los cementerios. Después, Julia besaba a Pedro y tú no existías hundido en el asiento posterior. El bosque, la montaña, los pinos desgarrados por la luz llegaban a tus ojos como si los cubrieran para impedir el llanto. Al final Pedro detuvo el Ford frente a un convento en ruinas. Bajaron y anduvieron por galerías llenas de musgos y de ecos. Se asomaron a las escalinatas de un subterráneo oscuro. Hablaron, susurraron, se escucharon en las paredes de las capillas en las que las piedras transmitían las voces de una esquina a otra. Miraste el jardín, el bosque húmedo, la vegetación de alta montaña. Te sentiste ya no el huérfano,
el intruso, el primo pobre que le iba mal en la escuela y vivía en un edificio horrible de la colonia Escandón, sino el héroe de Dunkerque, Narvik, Tobruk, Midway, Stalingrado, el Alamein, el desembarco de Normandía, Varsovia, Monte Cassino, las Ardenas, un capitán de Afrika Korps, un oficial de la caballería de carga polaca, heroica y suicida contra los tanques hitlerianos, Rommel, Montgomery, von Rundstedt, Zhukov. No pensabas en buenos y malos, en víctimas y verdugos. Para ti, el único criterio era el valor ante el peligro y la victoria contra el enemigo. En ese instante eras el protagonista de la colección Bazooka, el combatiente capaz de toda acción de guerra, porque una mujer celebraba su hazaña y su victoria resonará para siempre. La tristeza cedió lugar al júbilo. Corriste y libraste de un salto los matorrales y los setos mientras Pedro besaba a Julia y la tomaba del talle. Bajaron hasta un lugar en el bosque que parecía nacer junto a un arroyo de aguas heladas y un letrero prohibía cortar las flores y molestar a los animales. Entonces Julia descubrió una ardilla en la punta de un pino y dijo: «Me gustaría llevármela a la casa. Las ardillas no se dejan atrapar», contestó Pedro. «Y si alguien lo intentara, hay muchos guardabosques para castigarlo. Se te ocurrió decir: yo lo agarro, y te subiste al árbol antes de que Julia pudiera decir no. Tus dedos lastimados por la corteza se deslizaban en la resina. Entonces la ardilla ascendió aún más. La seguiste hasta poner los pies en una rama. Miraste hacia abajo y viste acercarse al guardabosques y a Pedro que, en vez de ahuyentarlo de alguna forma, trababa conversación con él, y a Julia tratando de no mirarme o no mirarte, y sin embargo viéndote. Pedro no te delató, y el guardabosques no alzó los ojos, entretenido por la charla. Pedro alargaba el diálogo por todas las medidas a su alcance. Quería torturarte sin moverse del suelo. Después presentaría todo como una broma pesada, y él y Julia iban a reírse de ti. Era un medio infalible para destruir tu victoria y prolongar tu humillación. Porque ya había pasado 10 minutos, la rama comenzaba a ceder. Sentiste miedo de caerte y morir, o, lo peor de todo, de perder ante Julia. Si bajabas o si pedías auxilio al guardabosques, iba a llevarte preso. La conversación seguía y la ardilla primero te desafiaba a unos centímetros de ti. Luego bajaba y corría a perderse en el bosque, mientras Julia lloraba lejos de Pedro, el guardabosques y la ardilla, pero a ti más lejos, imposible. Al fin el guardabosques se despidió. Pedro le dejó en la mano algunos billetes y pudiste bajar pálido, torpe, humillado, con lágrimas que Julia nunca debió haber visto en tus ojos porque demostraban que eras el huérfano, el intruso, no el héroe de Ohio Jima o Monte Cassino. La risa de Pedro se detuvo cuando Julia le reclamó muy seria: «¿Cómo pudiste haber hecho eso? Eres un imbécil, te aborrezco». Subieron otra vez al automóvil. Julia no se dejó abrazar por Pedro. Nadie habló una palabra. Ya era de noche cuando entraron en la ciudad. Bajaste en la primera esquina que te pareció conocida. Caminaste sin rumbo algunas horas y al volver a casa le dijiste a tu madre lo que ocurrió en el bosque. Lloraste y quemaste toda la colección de bazooka y no olvidaste nunca esa tarde de agosto. Esa tarde, la última en que tú viste a Julia. José Emilio Pacheco, tarde de agosto, en El viento distante. Muy bien, entonces pasamos a la página 21. Aquí vemos las primeras preguntas. Responde estas preguntas. ¿Qué personajes participan en la historia? ¿Con cuál personaje te identificas y por qué?
Escriban en fichas de resumen la descripción que se hace de los personajes. Elaboren una por cada personaje. Revisen este ejemplo. Por ejemplo, vemos a Pedro. Esta ficha dice: contenida de la ficha, características del personaje. Nombre o descripción breve del personaje es Pedro. Novio de Julia. Estudiante de universidad. Le gusta vestir bien. Capaz de desenvolverse en distintos escenarios. Es celoso con Julia. No tiene aprecio por el protagonista y es perverso. Entonces a ustedes les toca hacer otras dos fichas, una del protagonista y otra de Julia. Actividad 4. Analicen el comportamiento de cada personaje a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué lo motiva a actuar de esa manera? ¿Cómo actúa para conseguir su propósito? Y después escriban sus reflexiones a partir de lo que tiene esas fichas. Porque, por ejemplo, aquí decía: ¿qué intención tiene? ¿Qué intención tiene Pedro? Impedir que el protagonista consiga estar cerca de Julia y busca a toda costa alejarlo de ella. ¿Qué motiva a actuar de esa manera? Los celos que siente por Julia y el poder que tiene sobre la situación, porque es mayor y porque es novio de la joven. ¿Qué hace para conseguir su propósito? Actúa de manera imprudente y ventajosa. Aprovecha que es mayor. Entonces ahí tenemos que hay que hacer esas fichas y ponerle la descripción y sus características. Otra actividad es la que sigue. Escriban sus comentarios en su cuaderno o en las fichas. Este es el ejemplo. Estamos ahorita nada más tomando a Pedro. Todo esto tienen que hacerlo con Julia y con el protagonista. Tipo de relación con los demás personajes. Pedro, su relación con Julia es que es su novio. Su relación con el protagonista, se infiere que Pedro y el protagonista no tienen una relación, ya que disputan la atención de Julia. Con el papá de Julia se infiere que Pedro sobrelleva la relación con el padre de Julia para que le permita salir con ella. Y con el guardaespaldas, Pedro lo utiliza para afectar al protagonista. Entonces aquí vemos la interacción entre Pedro, ese personaje, y los demás personajes que aparecen en la historia. Los personajes son aquellos que participan en las narraciones y que distinguen unos de otros por características específicas, como sus intenciones, sus motivaciones, formas de actuar y de relacionarse con los demás, entre otros. Esto les da una autenticidad, los hace ver verosímiles y contribuye a que el lector se interese en sus historias particulares. Entonces vamos a ver el audiovisual, movimientos literarios en América Latina, realismo, realismo mágico y realismo fantástico, para que entiendan un poquito más de cómo es que vamos a tratar de leer algunos de estos textos. Aquí dice tarea, pero esa tarea todavía no podemos hacerla hasta que estemos presentes. Pero aquí viene, dice: inicia la lectura de la obra que elegiste. Entonces necesitamos encontrar una obra que ustedes quieran leer y quedar de acuerdo con el profesor para ver qué es lo que ustedes tienen que hacer. Pero ahorita por el momento vamos a tratar de identificar a los personajes y ver sus características. Como pueden observar en lo que se pide en la ficha, es identificar el personaje. Vean esta parte. ¿Qué personaje es? ¿Qué características tiene o qué es lo que hace dentro de la historia? Su intención, qué los motiva, cuál es su propósito y qué interacción tiene con los demás personajes de esta historia. Como pueden ver, todo eso lo pueden anotar, lo pueden tomar de lo que es la historia que ya leímos. Entonces, eso es lo que se queda de tarea para que lo vayan haciendo.